La siguiente presentación habla sobre lo flexible y diverso, el currículo que necesitamos hoy. Le damos la bienvenida a la profesora Natalia Balmori. Natalia es profesora de matemática, posgraduada en aprendizaje y sus dificultades, formada del Plan Ceibal. Hoy, escribiendo su trabajo de tesis de maestría, hace uso de los descubrimientos de la neuropsicología del aprendizaje para generar aulas con un currículo diverso y flexible frente a las necesidades y las demandas que presentan cada uno de los estudiantes. Muchas gracias por estar aquí, Natalia, y la palabra es tuya. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Ojalá esta instancia sea también de continuar con todo lo que vienen sumando los profesionales. Creo que vengo muy alineada con las ideas que se vienen planteando. Y es eso, ¿no? Tenemos la posibilidad de reconstruir la escuela. Exacto. Así que aprovechemos esta oportunidad que nos está dando el mundo de empoderarnos como profesionales de la educación que somos. Y bueno, y de diseñar la escuela que tanto soñamos, este es el momento. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Es una alegría enorme estar acá. Si bien no puedo estar atenta al chat, espero que de alguna manera podamos conversar para poder diseñar un aula de calidad para cada uno de sus estudiantes. Desde mi experiencia como docente y de alguna de las formaciones que he ido recibiendo, es que pensé esta presentación y ojalá sea una oportunidad para pensarnos como profesionales y bueno, y el lunes volver al aula con otra pisada. ¿Comenzamos? Bueno, vamos a ver. Ahí está. Bueno, arrancamos con una frase que seguramente sea conocida para muchos de los profesores, de los maestros, porque cuando tenemos que completar la descripción del grupo ante la reunión de profesores, solemos escuchar esa frase que arranca diciendo grupo heterogéneo y después continúa con las descripciones del grupo en sí. O sea que reconocemos esa heterogeneidad que tenemos en el aula, una heterogeneidad de, como bien hoy hablaban, de emociones, de experiencias, de necesidades, de aprendizajes, de dificultades en el aprendizaje, de altas habilidades en algunas áreas cuando se dan esos aprendizajes, pero además de reconocerlo desde la experiencia, también los avances de la neuropsicología nos dan insumos justamente para que podamos entender que el proceso que implica el aprendizaje también es un factor que hace a esta heterogeneidad. Atrás, pero muy atrás por suerte, queda la idea de esa escuela de la época de la Revolución Industrial, donde a muy bajo costo se buscaba lograr resultados visibles, pero todos iguales. El niño, el joven que no encajaba dentro de ese sistema educativo quedaba fuera sin posibilidad de desarrollar su aprendizaje y así evolucionar como persona. Por suerte, hoy en día estamos frente a un paradigma totalmente diferente. Nuestro sistema educativo está enmarcado, ahí mencioné algunas, bajo el paradigma de poder brindar una educación de calidad para todos. El derecho a la educación está no solo en la Declaración de los Derechos Humanos, sino que en la Constitución de la República, siendo explícito, ¿sí?, que el Estado garantizará una educación de calidad para cada uno de los niños y jóvenes de nuestro país.
Entonces, nosotros profesionales de la educación tenemos no solamente un desafío, sino que una responsabilidad ética, profesional, de poder brindar una educación de calidad y que estos niños, que estos jóvenes hagan uso, ¿sí? Hagan goce de ese derecho que tienen. Se escucha hablar, hemos hecho mención sobre el derecho de la educación, pero poco se habla de lo que es el derecho al aprendizaje. Participar en el sistema educativo, hay una pequeña diferenciación en lo que significa la participación como la integración, que allí es importante el vínculo con el otro, del adolescente ser lo que es con el otro, ¿sí? Pero ahí estamos hablando más de una participación mirándolo como de la integración en el sistema educativo. Pero para hablar de inclusión educativa, de que cada uno de esos niños, de esos jóvenes realmente están incluidos dentro de ese sistema educativo, que pudieron elegir libremente justamente por ese derecho a la educación que tienen, para hablar de inclusión tiene que haber evidencias de aprendizaje. Entonces, el derecho a aprender es mucho más abarcativo que lo que refiere el derecho a la educación. Porque para poder aprender, primero, ese niño necesita tener cubiertas las necesidades básicas. Y después, nosotros, docentes, poder diseñar, como allí dice la presentación, los aprendizajes en función de quien aprende. Entonces, acá me gustaría hacer una pausa y recordar esas salas docentes donde se juntan los maestros, los profesores y escriben juntos los perfiles de egreso. Pensamos en un perfil de egreso muchas veces haciendo como un lineamiento también como contenidistas para dejar un registro de cómo tiene que ser el perfil del estudiante al egresar de un año o de una institución educativa. Hablamos de un perfil como si todos los estudiantes tuviesen que encajar en ese perfil. Entonces volvemos a la idea de la homogeneidad. Entonces, en la búsqueda de... A ver si me muestra ahí. Ahí va, ahí se me fue. En busca de una educación de calidad para todos, es importante que rompamos con esa idea del perfil de egreso. Es importante que rompamos con esa idea de un currículo talle único, como dicen algunas autoras uruguayas, y que manejemos la idea de que el currículo es flexible y tan diverso como los estudiantes que tengamos en el aula. Entonces, ahí hay una frase de Tiberio que me gustó mucho y por eso se la quise compartir. El hombre es el animal que ofrece más diversidad dentro de su especie. Entonces, si nosotros realmente queremos generar una educación de calidad, tenemos que cambiar la pisada y pensar en que un aula con diferentes aprendizajes también es posible. A ver si... Ahí está. Entonces, hoy hablábamos del camino hacia una escuela inclusiva y querer dejar bien lejos esa escuela de la revolución industrial donde solamente generaba resultados homogéneos. Entonces, para hablar de una educación sin exclusiones, una educación inclusiva que atienda las necesidades de cada estudiante, es importante que como docentes podamos rediseñar la propuesta de aula. Y para ello pensé un ejemplo. Ahí va. Hoy cuando venía para el Queens, yo tenía bien claro a dónde tenía que llegar. Entonces, como
el camino en realidad hacia el colegio no lo tenía muy claro, prendí el GPS en el auto y el GPS me marcó una ruta y yo, conociendo a dónde tenía que llegar, me iba representando como diferentes puntos dentro del camino, tal si fueran mojones, que yo iba alcanzando antes de llegar a destino. Si por alguna razón yo tenía que cambiar la ruta, ya sea por dificultades en el tráfico o porque me distraje frente a alguna sugerencia que me hizo el GPS, después el GPS me devolvía o como un feedback, una retroalimentación, para que yo pudiera nuevamente tomar la ruta para llegar al colegio. De seguro, la ruta que marcó mi GPS, por estar situada en un determinado lugar, en el mapa, por así decirlo, fue diferente que la que le marcó a los otros colegas que estuvieron acá intercambiando con ustedes. Pero todos nosotros teníamos claro dónde estábamos y a dónde queríamos llegar. El tener claro a dónde quiero llegar me mantiene motivado para llegar, y cada uno de esos mojones que yo les iba contando que iba alcanzando hace que yo continúe focalizada a mi meta a alcanzar. Llevemos esa idea a una propuesta de aula. Ahí va. Bueno, si nosotros pudiéramos compartir con nuestros estudiantes cuáles son los objetivos de aprendizaje que tenemos con una actividad concreta, con los objetivos de aprendizaje de la semana, los objetivos de aprendizaje del mes, pero objetivos de aprendizaje que me marquen como los diferentes mojones que hoy les hablaba dentro de la ruta, ellos tendrán claro qué es lo que se espera de mí, qué es lo que quiero como docente que ellos aprendan, y ellos tienen claro, tal si fuera GPS, hacia dónde van. Nosotros podemos escribir esos objetivos de aprendizaje junto con ellos, eso sería como súper interesante, pero es importante que los objetivos de aprendizaje sean compartidos con los estudiantes para que ellos puedan autogestionar también, ser parte de ese proceso de que aprendan. Porque si yo les digo que nos vamos a ir de viaje y no te digo a dónde, no tenés idea qué vas a poner en tu valija para irte de viaje. Entonces, para saber cuáles son las herramientas que esos estudiantes tienen que poner en juego para aprender, es importante que nosotros compartamos con ellos cuáles son nuestros objetivos. Entonces, si los compartimos con un lenguaje que ellos los comprendan, los resultados aumentan aún más. Acá les presenté un ejemplo de mi plataforma educativa donde yo compartí con los estudiantes los objetivos de aprendizaje de la semana. Y traté de que cada objetivo de aprendizaje sea, como hoy les contaba, ese mojón que yo me iba imaginando para llegar a destino final. ¿Sí? Entonces, si yo comparto con ellos esos objetivos de aprendizaje, puedo jugar a que cada uno de esos objetivos aumenten en lo que es a nivel de dificultad. Entonces, puedo partir de un objetivo de aprendizaje que sea fácilmente accesible para todos e ir jugando con los niveles de complejidad justamente para atender esa diversidad. Entonces, volviendo a la idea del GPS que hablábamos hoy, si yo les pido que prendan el GPS en su aula, seguramente si la ruta fuera el objetivo que ustedes tienen como meta final para alcanzar y se diseñan esos mojones como objetivos de aprendizaje para llegar al resultado, ustedes, prendiendo el GPS, pueden ver que su clase queda totalmente distribuida, por ejemplo, en esos 4 mojones. Vamos a tener estudiantes que capaz que todavía no llegaron al mojón 1.
Y vamos a tener otros que van a andar entre el 2 y el 3, incluso puede que tengamos otros que estén muy cerca de alcanzar el mojón 4. Entonces, si nosotros seguimos parados al frente, queriendo marcar los tiempos de aprendizaje, los ritmos de clase, seguramente para el que todavía no alcanzó el mojón 1, el tiempo que nosotros manejemos sea demasiado rápido. Y para el que esté ya en el mojón 4, la propuesta que yo le estoy ofreciendo en el aula sea tan aburrida que me distraigo. Entonces, una linda forma de atender a la diversidad es eso, es poder prender el GPS de la clase, ver dónde quedan diseñados, distribuidos nuestros estudiantes y salir del frente. Cambiemos la propuesta del aula, cambiemos el diseño del aula, salgamos nosotros del frente y entendamos de que el aprendizaje es un proceso y como todo proceso lleva su tiempo. Entonces, los tiempos de los estudiantes que recién están en el mojón 1 no va a ser el mismo para alcanzar el mojón 4 que los que están en el 3. Entonces, la magia acá del profesional de la educación está en poder brindar una buena retroalimentación a cada uno de estos pequeños grupos que se generan en el aula. Acá les hablo desde la experiencia, que si bien hay un montón de investigaciones que hablan de el poder de brindar una buena retroalimentación como una forma de desarrollar una habilidad del siglo XXI que es autogestionar su proceso de aprendizaje, pero también para mantener a los estudiantes motivados durante el proceso, ¿sí? Si nosotros pudiéramos organizar la clase en esos pequeños subgrupos, así como me lo marcó el GPS, nosotros podríamos, dando vueltas en el aula, como nos gusta pasar por los pequeños subgrupos, brindarle la retroalimentación a cada subgrupo que necesita. Porque de seguro lo que necesita el grupo 3 no es la misma de retroalimentación, el mismo feedback que le va a brindar el docente a los estudiantes que están en el mojón 4 o en el 1. Y un pequeño apartado acá. Hablar de retroalimentación o de feedback no es simplemente caer en la idea de muy bien, muy mal, vas bien, adelante, continúa, sino que es una devolución que le hace el docente que al estudiante le informa el cómo seguir. Entonces, yo al estudiante le digo, bueno, venís bien acá, hiciste bien esto, ahora, para llegar al siguiente mojón, ¿qué hay que hacer? Y lo que yo le explique al estudiante, a Paola, ¿sí? Para explicarle del cómo sigue para llegar al mojón 4, no va a ser la misma retroalimentación que yo le ofrezca al estudiante Gabriel, o no va a ser la misma retroalimentación que yo le ofrezca al estudiante Luciana. Entonces, ahí volvemos justamente a atender a esa diversidad que hablábamos al principio de la presentación. Entonces, siempre pensar en el cómo sigo, ¿sí? En el cómo sigue el estudiante para ir avanzando mojón a mojón para alcanzar la meta de aprendizaje que me plantea el docente. Incluso eso da posibilidad de poder ir avanzando mojón a mojón, ¿sí? Nos permite, al que llega al mojón 4, pero todavía yo no quiero cerrar el tema, ¿sí? Ofrecerle un mojón más y no pedirle siempre al que termina y logra los objetivos planteados que ayude al resto al continuar. Sí, eso está buenísimo, pero para seguir trabajando en esos aprendizajes y seguir profundizándolos y desafiándolos cada vez a más, ofrecerle un mojón más
para que esos estudiantes que también tienen la posibilidad o la necesidad de que yo también haga esa intervención para lograr aprendizajes de mayor calidad, de mejor calidad y que realmente atiendan esas necesidades, ver que están en el mojón 4, bueno, dale, a ver, ahora vamos a plantear juntos el objetivo 5 y 6, dale, y dejarlos. Seguramente estén diciendo, uy, sí, Natalia, todo muy lindo lo que me estás compartiendo, pero ¿y los tiempos? Entonces acá voy a hacer como 2 menciones. Primero que nada, si nosotros nos seguimos manejando con un docente al frente que fue la forma que nos formaron a nosotros formadores, ¿no? Como el docente al frente, llevando el control y el ritmo de los aprendizajes. Pero recordemos que de la forma que a nosotros nos enseñaron, marcándonos esos ritmos, es muy anterior a toda la información que tenemos sobre el proceso que implica aprender, ¿sí? Y sobre los tiempos diferentes que tienen a aprender nuestros estudiantes. Entonces, los ritmos que nos marque un programa o la cantidad de temas que nos marque un programa, hoy en un segundo año de suspensión de clases presenciales, realmente ir contrarreloj es importante. O más importante es que la clase, que la instancia de aula sea un espacio para estar motivados por superarnos, por sentir que somos exitosos, que por más que el camino parecía difícil, pude desarmar ese camino en pequeños objetivos e ir avanzando pasito a pasito, acompañado por esa caricia, por esa palabra, por esa información del cómo seguir que me brinda el docente pensando en mí. Entonces, los invito a que puedan llevar esta idea a sus clases, a su aula, y que aprovechemos el lunes que por suerte volvemos a una presencialidad plena todos los días con todos los estudiantes y no queramos ir corriendo contrarreloj para poder cumplir con un programa. Recién escuchábamos a Verónica hablando de que no tiene sentido ya correr contra los contenidos, sino que tratemos de desarrollar niños y jóvenes que se puedan autogestionar su proceso de aprendizaje y que puedan creerse capaces de poder avanzar un mojón más. Entonces, trabajemos en esto de la retroalimentación, de poder ofrecer objetivos diversos para atender a esa diversidad de alumnados y así realmente estar haciendo como un primer paso para una educación de calidad para todos. Así que les agradezco muchísimo, muchísimo por este espacio. Ojalá puedan también tener espacios de intercambio con sus colegas y decirles, que decidieron cambiar la pisada, que decidieron salir del frente del aula y manejar los tiempos que necesita cada subgrupo de estudiantes, porque la virtualidad, cada uno de ellos la vivió diferente. Claro. Algunos a veces, algunos siempre y algunos nada. Entonces ahora queremos que todos marchen iguales. Es imposible. Disfrutemos de esta nueva oportunidad que tenemos para llevar a la clase. Ojalá se animen a que el tiempo no sea tan importante de llevar, o sea, de querer cumplir con el tiempo programático, sino que los tiempos sean lo que los estudiantes necesitan para poder aprender lo que verdaderamente creemos importante. Así que muchas gracias por este espacio y nada,
agradecerles a todos y ojalá podamos seguir construyendo esa escuela realmente que incluye a cada una de las individualidades, que es un desafío, ¿no? Pero siempre empezamos con un primer paso. Muchas gracias, Natalia. Además se los escucha y se los ve con tanto deseo de que eso se transforme, que somos agentes de transformación. Total. Y va a ser así. No, interesante además que la charla anterior estaba Verónica, y que lo habla también desde la experiencia de la inspección, ¿no? Exacto. Y que para nosotros los docentes siempre lo que diga el inspector es muchas veces es importante, incluso a veces tengo temor a cambiar por lo que me diga el inspector. Claro. Y bueno, pero estamos todos en la misma línea. Totalmente. O sea, lo que estamos esperando es que haya un cambio en los programas, pero el cambio lo podemos generar desde adentro. Absoluto. Y nosotros somos profesionales de la educación y sabemos lo que los estudiantes necesitan, sabemos lo que nuestra aula necesita, así que empoderémonos porque nos formamos justamente para eso, para poder generar aprendizaje. Y la audacia del cambio, ¿no? Porque también generan como un poco de temor, pero hay que ir con eso adelante también. Sí, así es. Muchísimas gracias. El cambio está. Estamos hablando de él y estamos hablando con gente que sabe, ¿no? Exacto. Estamos hablando con gente que sabe. Muchas gracias, Natalia, por compartir esta mañana con nosotros. Gracias, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, seguimos adelante. A disfrutar de la nueva realidad y aprovechemos de verdad el lunes en la vuelta a la presencialidad para cambiar la pizarra. Cambiar de ángulo, total, ¿no? Totalmente. Total. Gracias.